Bueno, hoy, camaradas, para redescubrir un poco la vida de Marc Rosas en esto que se llama Entre Camaradas. Marc, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo va la vida? Vamos a hacerte abrir un poco el baúl de los recuerdos mentalmente para que la gente sepa quién está detrás, qué hay detrás de este comentarista hoy de TUDN que llega a todo el mercado hispano. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Primero de todo, obviamente un placer que un personaje como tú, yo llevo solo 4 años trabajando en la televisión desde que llegué a este país en el 2012 como futbolista, siempre ha sido uno de mis referentes, y que me invites para poder platicar de lo que sea, si es de fútbol, de la vida, de mí, de lo que sea, pues para mí es un gran placer, Javier. Al contrario, Marc, yo también he seguido muy de cerca todos tus pasos en los medios de comunicación y apenas estás desplegando todo lo que puedes comunicar. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cómo te trata la audiencia? ¿Cómo te tratan las redes sociales, tus compañeros? Porque, pues, obviamente tú tienes el soporte que muchos no tuvimos, que es haber estado en la cancha. Quizá nosotros tenemos la carrera, la profesión, pero es muy valioso lo que ustedes desdoblan. A ver, ¿cómo te ha ido? A ver, son varias cosas, porque una cosa es la opinión de las redes, la opinión de la gente, a veces un poco bipolar, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos, y sobre todo hablando de Twitter, esa red tan extraña, esa jungla llamada Twitter. Y luego obviamente está lo de mis compañeros, ¿no? Desde el primer día que aparecí en Univisión Deportes, el estar rodeado con muchos de los que algún momento también fueron tus compañeros, ¿no? Pero monstruos de la comunicación, gente que lleva el Perro Bermúdez, Luis Omar Tapia, gente que lleva 30, 40 años haciendo finales de cualquier Champions, de lo que sea, pero poder crecer y primero trabajar con ellos, porque vuelvo un poco a lo mismo, pues son las voces del fútbol, las voces autorizadas que cuando yo jugaba quizás hablaban de mí en algún momento, y ahora pues son mis compañeros, ¿no? Y poder aprender de ellos, pues yo creo que es ahí sí una carrera periodística avanzada, la que me ha tocado vivir durante los últimos 4 años. Está claro que la opinión es diferente, seguramente, el hecho de haber estado en la cancha también la visión es diferente, pero yo no soy en este caso de los que menosprecia al periodista, al comunicador, al reportero por no haber estado en la cancha. Al contrario, ¿no? Pues cada uno aporta su visión, y yo creo que es lo más rico. Y luego a partir de ahí también aparecen las redes sociales. Es muy extraño la bipolaridad precisamente de las redes, porque un tipo que es catalán, nacido en Cataluña, que llega a un país que no es el suyo, que lo hace suyo, que hasta en el acento, porque ya no tengo ni acento, si digo que soy catalán nadie me cree, ¿no? Y menos cuando ya voy a todos lados con mi pasaporte mexicano, pero muchas veces quieren menospreciar tu opinión a la hora, por ejemplo, de hablar de selección mexicana o del fútbol mexicano, si eres crítico a veces, porque pues yo desde el respeto, pues si tengo que ser crítico también lo soy. Pero a veces expresan tu opinión diciéndote que tú cállate que no eres ni mexicano, ¿no? Entonces, es extraño lo que me ha tocado vivir, pero sobre todo, obviamente, muchísimas muestras de cariño. Somos tristemente, Marc, en muchos sentidos, en muchos ámbitos, una raza que discrimina muchísimo. Decimos que no y nos hacemos los incluyentes y nos hacemos los que somos muy cariñosos con el extranjero, que los mexicanos somos a toda madre, etcétera, pero no es en el fondo un país en el que la mayoría de la gente realmente respete lo que se tiene que respetar. Pero en fin, yo creo que lo haces muy bien, creo que lo del acento también. Cuando hemos tenido comentaristas argentinos, estaba el Che Ventura, la gente también decía, ¿por qué tiene acento argentino? No sé, creo que hay muchos prejuicios y en tu caso creo que vas muy bien. ¿Cuándo te imaginaste que ibas a estar como comentarista? Porque cuando uno termina su carrera como futbolista, te ves en diferentes roles, quizá como director deportivo, como entrenador, pero como periodista, ¿te lo imaginaste en algún momento de tu vida en activo? Siempre, y seguramente tú lo sabes, en España, en Cataluña, hay una gran cultura radiofónica desde siempre. El carrusel deportivo con los partidos el domingo, antes históricamente se jugaban prácticamente todos a la misma hora, ahora ya sabemos que las televisoras mandamos y ponemos los horarios cuando queremos, ¿no?
pero el típico carrusel deportivo, el larguero, en este caso también en catalán el Tú dirás, muchos programas de tertulia única y exclusivamente futbolera, ¿no? Sobre todo en catalán para el Barça, pero en español más a nivel nacional en la cadena SER y en la COPE. Y yo desde pequeño, siempre que he tenido memoria, me dormía con mis audífonos, con mi radio pequeña, escondida, eso sí me dejaba, pero escuchando la radio, escuchando una tertulia, siempre me había gustado mucho escribir también algún artículo. Cuando yo termino bachillerato, la prepa, iba a dar el salto ya a la universidad, quería estudiar la carrera de periodismo, pero en ese impasse me voy a jugar a Francia, a Lyon, luego me voy a jugar a Escocia, entonces como que fui apartando un poco el hecho de estudiar una carrera y centrarme más bueno, primero en el fútbol, pero también en estudiar los idiomas que me iba encontrando en cada país, ¿no? Y lo fui apartando, incluso en el primer año ya de estar en Univisión, lo hablaba con muchos compañeros míos, con Raúl Guzmán, con José Luis López Salido, y les decía, oye, me gustaría estudiar la carrera, o sea, al mismo tiempo que estoy trabajando ahora en la televisión, estudiar la carrera de periodismo, y me decían, realmente ya no tiene mucho sentido que lo hagas porque quizás sí vas a aprender muchas cosas teóricas, pero realmente lo que llevas ya aprendido desde que trabajas en la televisión en cuanto a práctica, insisto que es como un curso avanzado, ¿no? De lo que podrías aprender en 4 o 5 años de carrera, pero sí era algo que yo tenía en mente. Obviamente no a los 29 años, eso es una realidad. Yo no pensaba retirarme a los 29 años y tampoco pensaba que de la noche a la mañana, en abril, terminaría mi último partido como futbolista profesional en el ascenso con la Jaiba, y en mayo estaría haciendo mis primeros partidos como comentarista. Eso sí, no me lo imagino. A ver, nada más hay que revisar tu currículum, hay que revisar tu historia para saber que eres alguien que se adapta tremendamente, que le mete mano a la vida, que es muy apasionado, que es intenso, que quiere vivirlo todo, hombre, no sé si a su tiempo, pero bien, o sea, comprometido. Porque tienes apenas 30 medios, y ¿dónde no has estado? ¿Qué no has conocido? ¿Qué no has aprendido? Rápidamente se ve que eres también alguien al que le gusta saber no solamente de fútbol, sino absorber de muchas otras cosas. ¿Te describí bien? Demasiado bien, hasta mira, me subieron los colores y todo, escuchándote hablar de mí, pero sí es una realidad, ¿no? Y a veces, otra vez, volviendo a la opinión de las redes sociales, es muy fácil catalogar hoy en día a alguien como fracasado, ¿no? Yo salí de la Masía y muchos se burlan de que, pues, saliendo de la Masía, pero no eres Messi, no eres Xavi, no eres Puyol. El fracaso es relativo, al final. El fútbol, a mí, mi carrera durante 11 años como profesional me llevó a lugares espectaculares, a conocer culturas que jamás me habría pensado conocer, como viví un año en Rusia, por ejemplo, o aprender ruso, ¿no? Como terminar en México y acabar siendo un mexicano más y sintiéndome mexicano, vivir un año en Miami, después empezando mi carrera en la comunicación, también en los medios de comunicación. El fracaso es relativo si lo comparamos a qué, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de todo lo que he vivido en mi carrera deportiva, pero sobre todo porque en la carrera deportiva el fútbol me ha permitido conocer muchas otras cosas que si no hubiera sido futbolista seguramente no las habría conocido. No, hombre, Mar, pero no hagas caso, imagínate, o sea, ¿cuántos aspiran a jugar en primera división? Y tú jugaste en el Barcelona, jugaste Champions, o sea, lo que pasa es que las redes sociales, sí, como dice Humberto Eco, le han dado piso parejo a mucha gente que honestamente no lo merece. Está en su derecho de participar, pero realmente hay que decantar, ¿no? Hay que justo separar la paja de aquellos comentarios que pueden ser críticos, pero que tienen un poco de sustento con mentes brillantes. Yo te diría que tienes que aprender a separar, porque si tú eres un fracasado, pues imagínate entonces dónde quedamos muchísimos, cientos de miles de seres humanos, ¿no? Porque lo que lograste... Pero no solo en mi persona, digo en general, también en nuestro trabajo lo solemos hacer, Javier, y tú lo sabes perfectamente. O sea, si Guardiola no gana la Champions es un fracasado y lleva desde el 2011 sin ganar la Champions con ningún equipo, cuando ganó 2 con el Barça, pero la ha ganado absolutamente todo. Si el Madrid ahora no pasa de las semifinales de la Champions y no gana nada y se queda sin Liga y sin Champions, también van a hablar que la temporada es un fracaso, cuando nadie se pensaba en diciembre que para principios de abril o finales de abril, principios de mayo, estaría jugándose absolutamente todo, ¿no? Somos
somos muy, muy extraños también a la hora de catalogar, de opinar, de poner nota, todo y de poner, sobre todo, de utilizar la palabra fracaso en todo. No hablo solo en mi caso personal. Sí, hace poquito, la semana pasada, Ruggeri, que es buen cuate, Oscar Ruggeri, que trabajó también con nosotros en Mundiales, se metió ahí en una polémica dura cuando retomó aquel tema de que el segundo lugar es el primer perdedor, ¿no? Entonces, se cuestionaba mucho lo que formativamente puede representar pues para millones de niños que buscan en lo que sea, no solamente en los deportes, pues competir. Y si conceptualizamos que solamente el primero vale, imagínate lo que estamos haciendo con esta manera de incentivar el que la gente cumpla sus sueños, se prepare y, hombre, llegue hasta donde llegue, ¿no? Sobre todo en este mundo súper competitivo y consumista. Yo creo que estamos medio con un tornillo zafado si vemos así la vida, ¿no? Y es generalizado, como bien dices, es en todo en la vida, la aceptación de la derrota, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con mi hijo o con ejemplos que tengo de hijos de amigos míos, niños, ¿no? Que están acostumbrados a tenerlo todo ya y como ellos quieren, ¿no? En estas nuevas generaciones, y si no lo consiguen también, esa aceptación de no tenerlo o de no ganarlo, pues también es muy dura, y en ese trabajo que creo que nosotros tenemos desde este lado, en este caso de la televisión, de la pantallita, siendo opinólogos y opinando sobre todo del deporte en general, creo que tenemos una gran responsabilidad a valorar cosas más allá del título y de la victoria. O sea, hay trabajos que hay que valorarlos, aunque en nuestro fútbol los proyectos existen muy poco, pero sí creo que hay que ir un poco más allá a la hora de analizar y sobre todo de platicar de buenas cosas que suceden alrededor, las historias alrededor del deporte, que no todo es levantar la copita, que sí es muy bonito y es lo que queda en el currículum, pero otras cosas también tienen mucha importancia. Nos va a faltar tiempo para tocar todos los temas en esta hora, pero a ver, vámonos rápidamente a conocer, como decimos en México, al chamaco Marc. El chamaco Marc, ¿dónde nace? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus papás? ¿Qué tan cerca estás de la capital, o sea, de Barcelona, Barcelona, o alrededor de Barcelona se establece tu familia? Cuéntanos un poco de tu árbol genealógico. Yo nazco en Sant Feliu de Guíxols. Nací en Sant Feliu de Guíxols, que es una ciudad pequeña de la Costa Brava. Los que la conozcan saben que es una de las mejores costas del mundo, aunque no la cambio por las costas del Pacífico, sin duda, ahora que ya me siento un vallartense más, de Puerto Vallarta, Jalisco, prácticamente. Pero no, nací ahí y desde pequeño pues siempre me tocó una palabra que nosotros, una expresión que nosotros utilizamos mucho, pues es mamar, ¿no? El fútbol desde pequeño. Mi papá jugaba en segunda división B con el Figueras. No llegó a ser futbolista profesional, siempre a nivel amateur, pero pues siempre que desde que tengo memoria, siempre me he acordado pues, del Barça, de cualquier imagen familiar viendo partidos en casa, ¿no? Mis papás se separan. Tengo la suerte que la persona con la que se casa mi mamá, el papá de mis dos hermanos, también es muy futbolero, y a partir de ahí, pues también sigo, ¿no? Él es el que me acaba entrenando todos los días cuando llega del trabajo a las 7, me acordaba yo, lo esperaba en el jardín para jugar, para entrenar desde los 4 o 5 años, y así fue un poco mi infancia, ¿no? Mis hermanos son 6 y 8 años más pequeños que yo, entonces no tuve nunca esa relación tan directa con ellos, porque además yo a los 12, 13 años ya me voy a la Masía. Mi ciudad donde vivíamos está a 1 hora 15 minutos de Barcelona, y los niños que normalmente juegan en el Barça y son de fuera del área metropolitana de Barcelona, para que no estén viajando constantemente, pues se quedan en la Masía, digamos, en la residencia, ahí viven y estudian y conviven con todos los demás futbolistas desde los 18 hasta los 12, 13 años. Entonces eso fue un poco mi infancia, ¿no? Teniendo que, no sé si madurar, porque pues madurar, tengo 33 años y creo que aún me falta muchísimo por madurar en muchas cosas, pero sí vivir cosas que quizás un niño de 12, 13 años no las vive normalmente, ¿no? Como el hecho de, sin ir más lejos, de estar enfermo y que no esté tu mamá dándote la medicina y dándote la sopita en la cama, ¿no? Porque pues vives en una residencia con otros 60 niños que también comparten tu mismo sueño, que es el acabar jugando en el Fútbol Club Barcelona en el primer equipo.
A ver, driblaste esta parte que quizá puede generar a toro pasado un poco de dolor, un poco de sentimiento. A ver, entonces, eres hijo único y tus papás se divorcian cuando eres muy chiquito y tu papá se va, tu mamá se vuelve a casar, tu papá se queda en esa ciudad o se va a otro lugar. ¿Y qué tanta relación tienes con tu padre hoy? Eh, Nos mudamos mi mamá y yo con su esposo a una ciudad, a un pueblito a 30 minutos realmente de donde vivíamos. Entonces, la relación con mi papá era la normal, la de cualquier papá separado que ve a su hijo un fin de semana sí, otro no, venía a verme en los entrenamientos. O sea, sí he tenido una gran relación. Yo diría, y muchas veces lo he hablado con él, y ahora también que soy papá separado, lo puedo llegar a compartir y a entender. Que mi papá al final acaba siendo un gran amigo, ¿no? Un gran cómplice con el que comparto momentos muy importantes, con el que quizás tengo conversaciones que con mi mamá por estar en el día a día, que al final era la que educaba, pues no las tienes. Pero mi papá biológico en este caso creo que ha sido un gran amigo, un gran referente para mí en la vida. Y del otro lado, el esposo de mi mamá ha sido mi papá, ha sido el que ha fungido como tal durante toda mi vida, el que ha estado en el día a día y el que, pues por suerte, y creo que ahí también he tenido un gran ejemplo por lo que me ha ido mostrando la vida, porque pues después yo me junto y acabo teniendo un hijo con la mamá de mi hijo Bruno, cuando ella tenía 2 niños también. Entonces, ese ejemplo que me dio Joan, en este caso el esposo de mi mamá, lo he acabado pues aportando también y haciendo yo lo mismo con hijos que no son míos, ¿no? Entonces, creo que al final mucho le debo a él. Mi papá, un gran amigo, y el esposo de mi mamá, Joan, pues mi papá durante mucho tiempo. Oye, ¿y dónde están? ¿Dónde está tu papá biológico y, digamos, tu papá técnicamente en funciones? O sea, además, qué padre que tengas estas dos grandes relaciones. ¿Y tu mamá dónde están? ¿Cómo están? ¿Y qué hacían? O sea, ¿qué hacía tu papá biológico para mantenerlos? ¿Y qué hacía Xuan? Pues viven en la misma ciudad. Mi papá sigue viviendo en San Feliu de Guíxols. Mi mamá con su esposo siguen viviendo en Bescanó, que es un pueblito a las afueras de Girona. Y pues así, lo que sí han intentado hacer durante toda la vida ha sido seguirme, ¿no? Era más difícil en algunos países que en otros. En Glasgow venían más a visitarme. En Lyon, que fue la primera vez que me fui, quedaba prácticamente a 5 horas en carretera. Mi papá habla francés perfectamente, entonces se le facilitaba mucho el poder venir prácticamente cada fin de semana. Cuando llegué a México, yo pensé, y esto es una anécdota, porque yo cada vez que me cambiaba de equipo, pues llamaba a mi mamá: oye mamá, mira que existe la posibilidad para irme a jugar a otro país, a otro equipo. Y lo que hacía era pues, ¿qué ciudad es? Y pues mi mamá ahí estaba, ¿no? Checando en Google, se metía en internet, pues tal. Y cuando estoy en Rusia, el año de Rusia fue muy complicado por la barrera del idioma, porque para nosotros los europeos a la hora de ir a Rusia necesitamos una visa de turista, no es fácil conseguirla tampoco, y nadie vino a verme. En un año yo iba a Barcelona bastante seguido, pero nadie vino a verme de mi familia y fue extraño, ¿no? Y cuando tomo la decisión estando en Rusia de irme a México, pensé, va a ser un caos porque ya pues, cada vez me voy más lejos. Lyon estaba 4 horas en coche, Glasgow estaba 2 horas y media en avión, Rusia estaba 5 horas en avión, pero con una barrera cultural muy grande, y me estoy yendo a una ciudad que está a 20 horas de vuelo, ¿no? Entonces pensé que iba a ser un problema y le digo a mi mamá: oye, ¿dónde vas? Y tal, ¿no? A Torreón. Ah, qué bien, y súper feliz, y México, y el mismo idioma, y podremos ir a visitarte, y qué padre, y no sé qué. Y se mete en Google y ve Torreón, y acababa de pasar lo de la balacera en el estadio. Me quería matar, no quería que me fuera de ninguna forma a jugar a Santos, aunque luego, 2 meses después de llegar a Torreón, ella me acuerdo que vino y disfrutó y estuvo un mes ahí en Torreón conmigo, y enamorados de México. Así que, y ahora, ¿no? Yo ya habiendo tomado la decisión de vida de quedarme aquí en mi país, México, pues ellos vienen constantemente. Así que de una u otra forma siempre, desde su lugar de origen, porque ahí siguen la vida. Yo los dejé, yo me fui a todos lados, y ellos siguen ahí en el mismo lugar, pero de una u otra forma siempre me han seguido. A ver, Marc, platícanos un poco qué es la Masía. Aquí tengo un libro de Cruyff que pues es
es obviamente el padre de esta filosofía catalana, y luego ya llegó Guardiola para ser como el discípulo más avanzado y varios más, pero ¿qué es la Masía? Aquí Cruyff dice, por ejemplo, con los chavitos que tú llegaste a los 13 años, que no basta tener el balón, sino saber qué hacer con él. Supongo que hay, digamos, mínimas, ¿no? Para todos los jugadores que entran ahí, que ya deben de tener a los 14, 15 años. O sea, conceptos, no sé qué tanta información táctica, pero técnicamente, físicamente y mentalmente ya deben de tener algunos parámetros. Platícanos un poco qué hay en la Masía, por qué es tan famosa y qué se logra ahí, con qué dotan a los jugadores. A ver, primero para llegar ahí tienes que tener unas dotes específicas, ¿no? En cuanto a lo que tú dices de técnicas, en cuanto a la lectura de juego, en cuanto al trabajo táctico, muchas cosas muy específicas, sobre todo hablando del tipo de fútbol que se juega ahí, ¿no? Ya sea con el 3-4-3, el 4-3-3, en esa intención siempre de salir jugando desde atrás, de generar con el balón, de ser ofensivos. Primero, a mí lo que me pasó, pues me vieron jugar en el equipo de mi pueblo, de mi ciudad, y nada más me captaron, por así decirlo. Me dijeron, ya queremos que a partir de la próxima temporada estáis en la Masía. Hay que diferenciar lo que es el fútbol base del Barça, la cantera, como también se utiliza aquí en Pumas, porque creo que es simbólico, ¿no? Es de donde sacas tus piedras preciosas para en un futuro utilizarlas como uno de tus máximos bienes, ¿no? En este caso en el primer equipo. Y la Masía en sí es la residencia, donde viven los futbolistas, los niños que son de afuera del área metropolitana de Barcelona, que es una casa antigua catalana, por eso se llaman las Masías, las típicas casas de campo, y en este caso esta estaba, la antigua Masía, que ya no es utilizada como tal, estaba justo al lado del Camp Nou. Cuando los que han ido al Camp Nou lo saben perfectamente, pasas al lado y hay una casita ahí, pues ahí vivíamos todos los que éramos de fuera de Barcelona, pero como punto diferenciador a las demás canteras, que también hay canteras que trabajan muy bien a nivel mundial, yo creo que es el saber jugar de una misma forma desde que llegas a los 10 años o a los 13, como fue mi caso, hasta que llegas al primer equipo, ¿no? Y por eso ahora lo vemos con ejemplos clarísimos de futbolistas que debutan y parece que llevan 100 o 150 partidos jugando en primera división. ¿Por qué? Porque esa idea futbolística de la que tú hablabas, de Cruyff, de Laureano Ruiz, mucho antes como director de las fuerzas básicas del Barça, de Guardiola, de todos los que han ido subiendo esos escalones y peldaños, pues esa idea se trabaja durante mucho tiempo. Y si además cuando llegas al primer equipo lo haces de la misma forma, rodeado de mucho mejores futbolistas, pues acabas haciendo una diferencia sustancial, ¿no? También hay un problema, y creo que es un problema generalizado con el que nos hemos encontrado muchos de los futbolistas que nos han formado precisamente en esa escuela, que es que te forman con una idea tan específica, con ese manejo de las posiciones, del centro del campo, el típico contención, en este caso como era yo, que me tuve que adaptar a muchos tipos de fútbol diferente, pero con un corte muy específico, ¿no? Siempre el intentar jugar, el no ser tan rudo quizás en la recuperación, pero pues también intentando hacer un trabajo por el bien del equipo, y es que te forman específicamente para llegar al primer equipo, no para hacerte un futbolista profesional para cualquier equipo, ¿no? Y por eso también es muy difícil recordar y reconocer a futbolistas salidos del Barça, salidos de la Masía, que hayan triunfado en otros equipos a nivel mundial. Es extraño, ¿no? Pero al final, pues también por eso al final acabas teniendo un primer equipo del Barça con 10, 12, 15 futbolistas formados en casa, ¿no? Yo creo que ese es el punto diferenciador con las demás canteras. En este libro de Cruyff, que seguramente lo conoces también, ahora lo decías, ¿no? Que dice, se llama Me gusta el fútbol, de Johan Cruyff, que dice que la presión es al balón, no al jugador, ¿no? Y esto parece algo muy obvio, pero lo dice todo, lo describe todo. O sea, el fútbol debe fluir con la perspectiva de recuperar la pelota y rápidamente darle utilidad para tu equipo. No estamos con el juego de otros lares, que no vamos a decir de dónde, donde detener el juego es prácticamente el ADN, ¿no? Y Cruyff siempre lo decía, que el que tiene que correr es el balón, ¿no? Es una de las frases típicas, ¿no? Ahora que utilizamos muchas frases y recordamos siempre
quotes de cualquier personaje y las utilizamos a veces ahí en Instagram, ¿no? Para nuestras fotos y queda muy bonita. Él decía que el que tiene que correr es el balón. El futbolista está bien que corra y que haga un esfuerzo y para eso existen también las pretemporadas y obviamente el fútbol cada día es más físico, ¿no? Y durante los 90 minutos tienes que estar a un gran nivel físico, pero al final la velocidad que tú le des al balón, el balón siempre va a correr mucho más que una persona, ¿no? Que un futbolista. Entonces, la capacidad, la inteligencia que tú tengas para darle velocidad a esa circulación de balón, y por eso creo que los mejores equipos del Barça han logrado trascender futbolísticamente y dejarnos huella, ¿no? Durante muchas épocas por ese manejo del estilo tan marcado. También es cierto que cuando no logran esa perfección en ese tipo de fútbol que hablamos siempre del ADN del Barça, pues sufren y mucho, ¿no? Y lo hemos visto quizás en los últimos 2, 3 años, 4 años, sobre todo a nivel Champions. Oye, Marc, a ver, fíjate cómo se cuenta la historia bien fácil, ¿no? Tienes un sueño, te vas de tu casa, llegas a la Masía y debutas en Primera División y luego te vuelves un trotamundos. Pero a los 13 años, 14 años, uno está cambiando hormonalmente, no sabes qué onda con la vida, a lo mejor quieres desistir, dices, ¿qué hago aquí? Regreso con mi familia. ¿Nunca pensaste que había otra opción? O sea, siempre hacia el frente con ese sueño. Y cuéntanos un día en la Masía, o cuéntanos un día completo a los 13, 14 años, ¿qué actividades se incluyen? ¿Qué hay que hacer para digamos, todo el tiempo estar pasando los filtros? Ahí hay dos análisis, el futbolístico y el de educación, que también creo que es esa famosa palabra de los valores, ¿no? Los valores del Barça, a mí me obligaban a estudiar. También va muy acorde a las posibilidades y a las características de cada uno, ¿no? Por ejemplo, Messi lo cuenta mucho, que él no era muy bueno para la escuela, pero venía siempre y estábamos en la misma clase, ¿no? Durante mucho tiempo, pero nuestro día a día era así. Normalmente, a partir de las categorías ya sub-18, sub-20, categorías juveniles y Barça B, lo que haces es entrenar por las mañanas y vas a clase por las tardes, los que estudian el bachillerato, ya la carrera, lo que sea, pero cuando estás en secundaria, cuando llegué con 13 años, lo que haces es despertarte temprano en la mañana, 7:30, 8, desayunas ahí mismo en la residencia, en la Masía, con un camión. Me acuerdo que nos íbamos todos a una escuela normal donde cursábamos la secundaria. Teníamos clases de 9 a 2 de la tarde, a las 2 terminábamos, regresábamos con ese mismo camión a la Masía, comíamos y a partir de ahí, pues en los diferentes horarios que hubiera los entrenamientos, ¿no? A las 5 de la tarde, a las 7, cuando entrenabas a las 5 quizás hacías una siesta y luego te ibas a entrenar y regresando ya hacías las tareas y todo de la escuela. Tenemos tutores también ahí adentro, había como aulas para estudiar y prepararse, ¿no? Y sobre todo en época de exámenes por las tardes, y en la noche pues volvíamos otra vez a cenar. La cena era de 8:30 a 9:30, dependiendo de los horarios cuando ibas terminando tus entrenamientos, y luego nos dejaban un ratito también para ver la tele. Ahí me tocó el primer año, recuerdo que éramos 8 en una habitación con literas. Entonces la libertad para poder ver la tele era un poco más complicada, pero a las 11 de la noche nos apagaban las luces a todos y era como la señal de que a partir de las 11 ya todo el mundo debía estar dormido, y esa era la rutina diaria, sobre todo entre semana, ¿no? Luego el fin de semana yo tenía la facilidad que mis papás vivían a 1 hora y media, entonces o venían a verme ellos o yo agarraba el tren y me iba. Cuando no jugábamos el domingo, por ejemplo, el viernes por la noche después de entrenar, agarraba el tren y me iba, llegaba a mi casa, pasaba la noche del viernes, el sábado, y el domingo mis papás me llevaban a jugar y luego ya me quedaba toda la semana una vez más ahí estudiando, entrenando todos los días. Creo que teníamos un día a la semana libre. Normalmente entrenábamos lunes, martes, jueves y viernes. Ya llegando a un nivel más profesional desde el Barça B, prácticamente entrenabas todos los días. Es un proceso un poco que va cambiando también según la edad. Ahora también, y me ha tocado ya del lado del periodista, por así decirlo, del analista, ir a Barcelona, hacer algún reportaje y ver lo mucho que ha cambiado. Primero, la nueva residencia, ¿no? Porque ya no están en el mismo lugar, ahora están en la ciudad deportiva, pero ahora tienen
Cuando antes me acuerdo que teníamos una psicóloga ahí para los 60 niños, ahora tienen psicólogos, tienen nutriólogos, o sea, así como el fútbol profesional ha ido evolucionando, también tienen gente que les ayuda en el manejo de las redes sociales, algo que por suerte a mí no me tocó en esa edad que tú hablas de la pubertad a los 14, 15 años, porque sí creo que es muy complicado, ¿no? El compaginar que con 14 años eres futbolista del Barça y te exigen, aunque tengas 14 años, lo mismo que le pueden llegar a exigir a un tipo de 30 años en el primer equipo del Barça, porque llevas ese escudo y pesa mucho ese escudo y cada vez que vas a jugar contra alguien, todo el mundo te quiere ganar y tú ya sientes esa presión y esa responsabilidad desde que por primera vez a los 13 años me puse esa camiseta, pues imagínate si me hubiera tocado vivir eso, además con las redes sociales, que te digan lo bueno que eres cuando subes una foto, lo guapo que eres. Yo creo que es muy complicado y tiene mucho que ver también con los futbolistas que poco a poco van apareciendo, ¿no? Mucha menos paciencia, creo que todos quieren ya a los 17, 18 años llegar al primer equipo. Es una de las explicaciones quizás por la que en los últimos años, primero por la falta de oportunidades, pero también por esa fuga de talento, ¿no? Los de 17 años que ven que ya no tienen posibilidades a los 17, 18 de estar en el primer equipo, les llega una oferta del Mónaco, del Chelsea, del Arsenal, de donde sea, les llegan la cabeza de pajaritos y una buena oferta también económica y se acaban yendo, desistiendo de ese sueño por el que todos hemos estado en la Masía, que es ser futbolistas del primer equipo del Barça. A ver, Marc, y sin ser muy rudo con nuestro fútbol, tampoco sin ser condescendiente, llegas a México, empiezas a jugar en Santos, juegas en Cruz Azul, juegas en la UDG y seguramente tienes pues muchos tipos de compañero y no solamente en la parte de formación personal, sino en la parte de conceptos técnico-tácticos, ¿no? Porque pues México es una mezcla de jugadores extranjeros jóvenes y veteranos, de jugadores mexicanos jóvenes y veteranos. Y cada quien maneja un estilo y creo que cada quien también construye jugadores de manera muy distinta. ¿Cuál es tu reflexión de el tipo de jugador que en México debería existir en base a sus características? Y luego esto, ¿cómo se puede manejar en términos de la selección nacional? Porque la selección nacional no tiene un estilo en la historia, o sea, no cuentas de un mundial a otro, mira, así juega México, no. Hay una serie de movimientos que hacen que nuestro fútbol esté indefinido con la selección nacional, que al final buscas un poco ese propósito de que todo se construya para una representación muy importante en Copas del Mundo. No es lo único. A ver, ¿cómo le hacemos para que me desenredes esta pelota? Es complicada y aquí sí necesitamos más de una hora solo para hablar de este tema. Pero yo creo que las características en sí del futbolista mexicano es un buen manejo de balón, o sea, futbolistas que técnicamente tienen bastante talento y también, y algo que a mí me llamó mucho la atención, la capacidad de obedecer, ¿no? La obediencia, ¿no? Te dicen, vas a correr 10 kilómetros y nadie se queja, nadie dice absolutamente nada en las pretemporadas, esa capacidad de sacrificio, porque luego lo vemos, ¿no? Cuando llegan partidos importantes en mundiales, no veo a muchas selecciones que estén contentas realmente de cruzarse con la selección mexicana, quizás Argentina, ¿no? Porque históricamente le ha ido bastante bien, pero por esas características del futbolista mexicano de correr, de tener una gran resistencia, de tener también un buen pie y un buen talento que te acaba complicando en citas importantes, aunque nos quedemos siempre a las puertas de ese paso hacia el quinto partido, el famoso quinto partido. Para mí, yo creo que habría que hacer mucho más hincapié en la formación. Para mí no hay formadores en este país. Yo no me voy tanto con el futbolista, sino me iré más con el entrenador. Aquí, así como los niños de 15 años, su objetivo es ser futbolista de primera división cuando juegan en la sub-15 o en la sub-17 o en la sub-20, lo que quieren es ser futbolistas profesionales. Creo que los entrenadores también, un entrenador que está en la sub-17, un entrenador que está en la sub-15, está ahí pensando en llegar a ser entrenador profesional, entrenador de un primer equipo. No hay esa vocación del formador, primero de todo porque creo que está mal pagado y hay que valorarlo mucho más. O sea, la responsabilidad más grande, y aquí te tiro la pregunta a ti, ¿quién la tiene? El que ya recibe a los futbolistas ya formados, con muy buenos sueldos, futbolistas profesionales que ya han hecho
y cosas importantes en sus carreras, que sí tienen una gran responsabilidad, porque al final el aficionado lo que quiere es que ganen esos equipos y le vamos a pasar factura si no, y más en el fútbol mexicano lo corremos a los 4 partidos después de 4 derrotas o 4 partidos sin ganar, o el que los va a formar a esos futbolistas. Entonces yo creo que también habría que invertir un poco en ese sentido, y muchos países lo han hecho. O sea, Alemania yo creo que es el ejemplo más claro después de ser subcampeones del mundo en el 2002, después de ser semifinalistas en el 2010, de perder la final de la Eurocopa en el 2008. Siempre estaba, Alemania siempre llega, siempre está hasta las semifinales, finalista, campeón en el 2014, pero después del 2008, y eso nos lo contaba Xavi en una cena, Joachim Löw se acercó a Xavi y le mostró la admiración y le dijo, oye, es que realmente lo que han hecho ustedes, ¿no? Ahora volviendo un poco a esa identidad, porque España pues era la furia roja. ¿A qué jugaba España? Era Clemente, primero incluso con Luis Aragonés, en su primera etapa tampoco tenía una identidad tan clara, hasta que en el 2008 en la Eurocopa le da la batuta a Xavi, a Iniesta, a Silva, a Marco Sena, a Xavi Alonso en el centro del campo, y a partir de ahí acaban haciendo la maravilla que hacen desde la Eurocopa del 2008 hasta del 2012, ¿no? Pero sí encontraron esa identidad. Entonces Joachim Löw se acercó y le dijo, nosotros tenemos que trabajar un poco en ese sentido, pero no solo en el primer equipo. O sea, a veces nos equivocamos pensando en el proyecto. El proyecto no solo es del primer equipo, sí, los títulos pesan ahí, el reconocimiento, nosotros en la televisión hablamos del primer equipo sobre todo porque es lo que quiere ver la gente, pero los proyectos son desde abajo, y la Federación Alemana hizo un proyecto conjunto con todos los clubes en los que iban a trabajar de una misma forma, en las que iban a tener como prioridad el nutrir de futbolistas jóvenes, el dar oportunidades a muchos futbolistas jóvenes, y lo vemos constantemente en la Bundesliga. En todos los equipos importantes aparecen futbolistas de 18, 19, 20 años ya con gran responsabilidad y con mucha experiencia en primera división, y al final el más beneficiado acaba siendo siempre el equipo nacional, ¿no? La selección alemana. Porque no puede ser, Javier, que en un país de 130 millones de habitantes, creo que somos más o menos, que mama todo el día fútbol y fútbol y fútbol y consume fútbol, y en la calle la gente juega fútbol y en los bares se habla de fútbol y en las oficinas se habla de fútbol, que no tengamos pues realmente, ¿no?, un nivel mucho más alto del que deberíamos tener. Y yo creo que va un poco con la formación, porque y ahora que juego fútbol amateur y voy a la talacha sin que me paguen, que conste, porque yo lo hago por amor al arte, pero ves futbolistas que dices, ¿cómo puede ser? O sea, que este tipo no esté jugando en primera división, ¿no? Igual, luego ya se carga una panza espectacular, pero también sigue teniendo ese talento y esa calidad. Y yo creo que va mucho con la formación, con el guiar también, porque muchos quizás vienen de backgrounds familiares o en cuanto a entornos complicados, entonces también a saber guiar ese tipo de futbolistas, porque al final pues es una carrera como una carrera más, y acaba siendo una carrera muy corta la del futbolista, ¿no? Y se acaba pronto, pero talento hay de sobras. Y creo que ahí no hay ninguna duda, en eso estamos todos de acuerdo. Aquí hay que encaminar ese talento hacia la productividad, no solo en los clubes, sino también en la selección. Así como dices que hay mucho talento que nunca llegó, pero que dices qué calidad tienen, de pronto, Marc, a mí me sorprende, quizás es un dato simplemente de observador, pero me sorprende en México la cantidad de veces que sobre todo los jugadores mexicanos entran mal. O sea, la verdad no quiero ser muy rudo en ese sentido, pero ven los partidos de la Liga Mexicana, sobre todo los laterales, que luego es una posición, digamos, que exiges un poco menos, ¿no? O sea, le das más chance al talento nacional. O sea, difícilmente dices, voy a invertir un muy buen dinero en un lateral argentino, aunque sí hay. Y ves cómo llegan y cómo sacan los centros que dices, aquí no se terminó por completar un trabajo. En fin, llegaron por otras características o por otras circunstancias, pero yo creo que sí falta también un poco de fine tuning en algunas cosas. Los famosos conceptos, ¿no? El manejo de los conceptos. Y creo que lo decía Ricardo Antonio Lavolpe, que también en esa bipolaridad que tenemos, qué poco valor le damos a una figura tan importante futbolísticamente hablando, lo que ha dejado Ricardo Antonio Lavolpe, sin ir más lejos, y ahora lo compartía Rafa Márquez, algo que yo he dicho muchas veces. Pep Guardiola basó mucho de sus ideas y de su entrenamiento en las ideas de Lavolpe, ¿no? En cómo jugaba esa selección mexicana del 2005-2006, de la Confederaciones y del Mundial. Aunque no llegamos y nos quedamos otra vez a las puertas,
pero pues futbolísticamente dejó muchísimo, ¿no? Y la Volpe lo decía, un entrenador de primera división ya no puede perder el tiempo en enseñar a un futbolista, que sí, que también tienen esa capacidad muchos entrenadores, ¿no? De seguir educando, de seguir mejorando al futbolista más allá de que esté cerca de los 30 años, pero ya hay ciertos conceptos que los tienes que traer desde las fuerzas básicas y volvemos al mismo punto. ¿Dónde están los formadores que se encargan de hacer un examen y un análisis constante de la sub-17 para decir, a ver, este grupo de futbolistas, los conceptos básicos defensivos, de manejo de perfiles, de cómo saber contra quién te estás enfrentando? Ahora hablas de los laterales. Si tú tienes un extremo que es de perfil derecho, pues regálale el perfil izquierdo y que te tenga que buscar hacia ese lado, complícasela un poquito, no te esperes así nada más de cara, porque si es habilidoso, pues se te va a ir, ¿no? O en el trabajo que tú dices de los centros, o sea, son muchas cosas que realmente un futbolista ya debería tener o traer aquí en la mochila, en el saco, cuando llega a la primera división, y quizás en ese filtro aún nos sigue faltando mucho, ¿no? Hay que ser mucho más exigentes y volvemos al mismo punto, la formación. Oye, Marc, a ver, cuéntame si de ti dependiera, luego nos dicen locos y yo sé que tú eres también un poco así, ¿no? Como visionario, como alternativo. Yo vengo diciendo algunas cosas, por ejemplo, se me ocurre que con lo del VAR, o sea, las televisoras en México, junto con la Comisión de Arbitraje, hombre, pues ya sácale provecho y dale 1.30 al árbitro. Cuando va a revisar, dale 1.30, pones un relojito. En 1.30 tienen que decidir y mete un comercial. O sea, en el recuadro seguimos viendo ahí al árbitro yendo y ya a nivel de los anunciantes metes 1 minuto y entonces en 1.30 se tiene que definir para que a veces no sean 30 segundos y a veces 3 minutos. Pero en algo más conceptual, ¿qué le cambiarías tú al fútbol? O sea, ¿qué le cambiarías? Se ha dicho muchas veces que 10 contra 10 porque ya hay demasiado despliegue físico. Ahora metieron el tema del VAR. Yo vengo diciendo, y esto seguramente a mucha gente le ha parecido una tontería, una locura. A mí me parece que para que tengamos más goles, porque creo que es un propósito, comercialmente y futbolísticamente, privilegiar el juego de los ofensivos, de los que saben. Yo he dicho muchas veces de ataque, sí. Que vale la pena que ahora, para que tú te cuides de cometer faltas y no cometas las faltas con tanta frecuencia y detengas el flujo de la posibilidad del gol, ahora las barreras no puedan brincar. La barrera tiene que estar fija para que veamos más veces a Cristiano metiendo la pelota y a Messi, porque se adelantan y ahora ya tenemos la barrera del cocodrilo donde es una jalada que se tira uno abajo ahí. Ya a partir de ahora, piénsate bien la falta, porque sabes que si haces falta, la barrera no se puede mover, no puede brincar. ¿Te parece una locura? No me parece una locura y además pues tiene bastante sentido, ¿no? Porque, a ver, en un saque de banda tú te puedes poner enfrente del que saca de banda, pero no puedes brincar, no puedes dificultarle ese servicio, ¿no? Con las manos. Sí creo que va bastante acorde, ¿no? Lo de la barrera también con otras reglas que ya tenemos en el fútbol. A mí hay una, y es el tiempo efectivo de juego, y creo que ahora se ha tocado también aquí en México. Arsène Wenger lo comentaba, ¿no? Una propuesta quizás para el futuro de hacer 2 tiempos de 30 minutos y cada vez que el balón sale o hay una interrupción, que el reloj se pare, porque también en algo que estamos cayendo mucho, en el famoso colmillo y ese manejo de partido, ¿no? El portero cuando va ganando lo que tarda y el árbitro no le saca la tarjeta amarilla hasta el minuto 87, que ya no sirve de nada porque ya está a punto de terminar, o lo que tardamos exagerando las jugadas, que también es un tema educativo, ¿no? Del futbolista. A ver, si los niños sentados enfrente de la tele ven a Messi y a Cristiano Ronaldo, que creo que no son los más exagerados en ese sentido, Neymar, que da 1000 vueltas por el piso y se tarda y pierde tiempo, pues cuando jueguen en el patio de la escuela van a hacer exactamente lo mismo, porque es la educación que tienen y lo que reciben y lo que perciben, ¿no? Pero a mí me gustaría esa, y creo que tiene bastante sentido, porque al final, y tú que conoces muchísimos deportes, creo que es de los únicos deportes del fútbol donde no se juega a tiempo efectivo, donde no se para el reloj. En la NFL, por ejemplo, el tiempo corre, pero ya después de cierto, creo que es de la pausa de los 2 minutos, a partir de ahí ya se corta constantemente, o los árbitros, si van a revisar, también cortan el tiempo para que no pase, para que no se pueda perder tanto tiempo. Hay un reloj de tiro como en el básquet, ¿no? O sea, todo está más o menos pactado para beneficiar precisamente el espectáculo. ¿Por qué? Porque tú tienes 24 segundos para ir a la otra canasta y encestar. Si no, nos la estaríamos pasando durante todo el partido y acabarían 2-0 ganando nada más un equipo contra otro, ¿no? Yo creo que sí habría que priorizar, pero
también los románticos, los nostálgicos del fútbol, les cuesta mucho. Yo creo que es el deporte que más le cuesta innovar precisamente por eso, porque somos muy apegados a nuestras reglas, a lo histórico, ¿no? Ahora que se hablaba de los 5 cambios, ¿cómo vamos a hacer 5 cambios? Si los partidos moleros son 6 y luego se pierde todo el ritmo de los partidos. Bueno, es que los futbolistas vienen de una pandemia y ahora están jugando 70 partidos por temporada y juegan miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, y si no van a tronarse todos, o sea, algo hay que hacer, ¿no? Y creo que se innovó, fue muy inteligente, los clubes apelaron a eso y las ligas y las federaciones y confederaciones lo aceptaron. Creo que de cara al futuro sería un buen cambio, ese del tiempo. ¿Por qué no pensarlo? Y entonces nos evitaríamos algo que creo que no nos gusta, ¿no? La exageración, el fingir, el perder tiempo y ya pues no habría excusas, ¿no? No, es que solo añadió 3 minutos cuando se perdieron 15, ¿no? Pues es que da igual lo que añada porque el tiempo real es este. Buenísima, yo creo, lo hicimos en imagen, estuvimos haciendo eso con Querétaro y deteníamos el reloj y decíamos tiempo efectivo y tiempo muerto, se juegan 26, 25 por tiempo, sí. Y además sí. puedes hacer 3 tiempos y le ayudas otra vez a la televisión a comercializar 2 medios tiempos, pero en fin, a ver en qué termina. Marc, cuando se vino esto de la Superliga y hasta hoy lunes, que hoy dice Florentino, esto no se ha muerto, van a ver, nos atacaron, lo vamos a replantear, etcétera. ¿A dónde vamos con este tema? Hoy también dice que la Serie A de Italia está pensando imitar un poco la liguilla mexicana. Te apuesto que no con más de 6 equipos, como aquí, que es una jalada esto de los 12, con todo respeto. O sea, nomás están eliminados hoy Necaxa, San Luis y Juárez. Es una barbaridad, pero en fin, ¿cuáles son, a dónde va el fútbol y las finanzas, y a dónde va el fútbol y el respeto para las regiones, para el sueño de una afición que quiere competir con los grandes, este espíritu del fútbol que pertenece al pueblo supuestamente, aunque cada vez menos? A ver, para mí en la figura de Florentino Pérez, y no quiero ser tan crítico con él, porque pues obviamente como culé parece que le traigo la manita cargada por ser el presidente del Real Madrid, pero creo que los motivos son meramente económicos y se le ha visto un poco, ¿no? Ya ha sacado el cobre últimamente en estos últimos días con sus declaraciones, hablando de que es que si no los equipos españoles no vamos a poder competir a nivel económico con los jeques. Y esa es la realidad y ese es el único miedo. Y se acabaron los fichajes millonarios por parte de Florentino, más cuando está construyendo un estadio que le va a quedar espectacular, el nuevo Santiago Bernabéu, porque en su momento ya hizo lo del pelotazo de la ciudad deportiva de la Castellana, vendiendo la recalificación de los terrenos. Es un gran empresario y ha sabido también apostarle a según qué fichajes y a según qué futbolistas, sabiendo el trasfondo que acabaría generando para sus propias empresas en cuanto a negocios de esos propios países. Chicharito, Keylor Navas creo que son un gran ejemplo de eso, pero creo que pues, la intención era muy clara. A ver, lo mejor que puede hacer el Real Madrid y el Barça también, porque creo que es su mejor socio en esa Superliga, obligado prácticamente, o sea, Bartomeu lo hizo obligado por la situación económica del Barça, porque sabes que si vas a generar tanto durante tan poco tiempo, pues vas a acabar tapando todos los agujeros que tienes en cuanto a deudas económicas que vive el FC Barcelona en estos momentos, y Laporta cuando llega, pues también más de lo mismo, ¿no? ¿Cómo van a decir que no a la posibilidad de sanear las cuentas del club? Pero al final si estos equipos ya llevan mucho tiempo marcando la diferencia, si hoy yo no me veo capacitado de llegar al Paris Saint-Germain y decirle, oye, ¿cuántos quieres? 200, toma, ahí tienes los 200. ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain no tiene necesidad de vender, porque yo no los tengo, porque yo tengo que pedir un crédito para poder comprar a Mbappé, a Neymar, a Haaland, al que sea, porque esos equipos sí tienen la fluidez y el cash más allá del fair play financiero. Pues si no tengo esa capacidad, me uno a ellos, les hago una gran propuesta, soy Florentino Pérez, se lo vendo a la perfección, porque eso sí creo que lo expuso muy mal en el Chiringuito. También escogió un lugar para ir a exponerlo. Nos hubiera echado la mano, lo hubiera hecho contigo en imagen, hubiera venido a línea de 4 con nosotros y ya le habría salido mucho mejor a Florentino Pérez esa exposición de la nueva Superliga, pero sí se acabó encontrando con el rechazo del lugar donde nació y empezó todo, ¿no? Que si ellos algo han hecho durante mucho tiempo es ponerse esa medalla, ¿no? Nosotros inventamos el fútbol es nuestro, los ingleses, los escoceses ahí en el Reino Unido, y acabó apareciendo pues esa historia, ¿no?
el aficionado, más allá de ser aficionado del Chelsea, del Liverpool, del Manchester United, es aficionado al fútbol, sobre todo primero, y ellos nos lo recordaron. Y creo que sí hay que innovar, sí hay que buscar mejores competencias, como decías ahora, hay que buscar mejores espectáculos. Una Superliga con esos equipos nos darían espectáculos constantes, semana tras semana, es una realidad, pero también hay que respetar a los demás, porque pues si no, no tendríamos historias como la del Leicester, o si no, no tendríamos historias como, a ver, el Atalanta, ¿no? En la Champions, o el Ajax hace 2-3 años con una nómina de futbolistas muy jóvenes llegando hasta las semifinales. O sea, yo creo que esto es lo romántico del fútbol y lo que hace que nos acabemos enamorando cada vez más. O sea, es muy bonito ver una semifinal entre Manchester City y Paris Saint-Germain por el nivel de futbolistas, pero creo que le resta un poco de romanticismo, ¿no? Oye, hay que buscar sí, todo, pero de alguna forma, ¿no? No así a la brava y decir a los demás que se queden atrás y nosotros los ricos vamos a ser más poderosos aún. Sí, no aplastando, creo que se equivocaron. Me extraña mucho porque debe tener una bola de asesores donde es importante no solamente el fondo, sino la forma, y sí, creo que fue desastroso. Ya cuando apareció en el chiringuito ya era como ya estás perdiendo, o sea, como ya sabía que esto se le iba a revertir, porque fueron horas de mucha esquizofrenia, ¿no? En Europa para parar esto de parte de mucha gente. Creo que influyó mucho el tema de los medios de comunicación y desde luego también las protestas que se fueron dando en algunas localidades, sobre todo en el Reino Unido. Para terminar, Mar, y agradeciéndote el tiempo, se nos fue una hora, tengo que darme esta licencia y preguntarte del Cruz Azul y de cómo palidece en las liguillas, y cuando estuviste ahí, tú sentiste que esa mochila efectivamente se carga de un peso mayor, y cómo ves a este equipo después de lo que pasó. Es una historia increíble el que Pumas los haya echado así y hoy estén de líderes generales e ilusionando como siempre. ¿Qué hay de diferente en este Cruz Azul como para pensar que ahora sí? La seriedad, yo te diría que la seriedad que muestra el equipo, es un equipo mucho más fiable, un equipo mucho más equilibrado, un equipo que quizás ha perdido espectacularidad en las últimas fechas, pero no deja de ser muy fiable, le cuesta muchísimo recibir goles, es un equipo, insisto, muy equilibrado el de Juan Reynoso. Creo que a diferencia del torneo pasado, quizás Siboldi utilizaba 13, 14 futbolistas, Juan Reynoso está utilizando a 20, 21 futbolistas y prácticamente todos, a excepción de 2, 3, lo hacen a un grandísimo nivel. Creo que para mí el gran error, y tú lo sabes como buen Cruz Azulino, lo he hablado también muchas veces con Paco Villa, es que Cruz Azul ha tenido grandes equipos. Cruz Azul ha sido protagonista. Cruz Azul sí, el eterno subcampeón, ¿no? El eterno perdedor, pero hay que estar ahí también para perder esas finales. El problema es que después de perder una final o después de una catástrofe como la del día de Pumas en esa semifinal de vuelta, no puedes acabar con todo. O sea, sí hay cosas que te llevan a algo muy malo, como es esa semifinal, perderla 4-0 cuando llevabas una ventaja de 4-0 y ya pensábamos todos que ese era el año y ese era el torneo, así como lo hacemos todos, ilusionados ya que por fin va a llegar el título de Cruz Azul, pero hay que cambiar ciertas cosas, hay que darle continuidad a algo que se está haciendo muy bueno. En el 2013, cuando se pierde la final de forma circunstancial contra el América, ¿por qué circunstancial? Porque el remate de Moy no iba ni a portería, porque el empate de Mosquera era falta, y lo dijo luego Paul Delgadillo en unas declaraciones, ¿no? Pero 6 meses después ya destrozamos todo. La mitad del plantel ya no está, Memo Vázquez ya no está, por más que tengas un torneo malo. 5 años después con Caixinha pasa exactamente lo mismo, en una final en la que no metes ni las manitas ni en la ida ni en la vuelta, pero 6 meses después se va el director deportivo que generó todo ese gran plantel que nos volvió a llevar a una final, se va el entrenador, se va la mitad del plantel otra vez, y ahora si algo ha hecho bien Cruz Azul, con la única diferencia que cambió el entrenador y encontró también un tipo muy trabajador y muy sensato y muy ecuánime, y me gusta mucho cómo declara, porque no dice nunca ninguna palabra altisonante, ni vende humo realmente, ni dice va partido a partido en estas declaraciones típicas del Cholo Simeone, pero la continuidad del plantel es la misma, con la diferencia que además han llegado 2, 3 futbolistas a un gran nivel, el caso de Paul Fernández sobre todo, y creo que ni que sea por eliminación, tarde o temprano va a llegar, y ahora creo que por el nivel que estamos viendo en el fútbol mexicano y por la regularidad de Cruz Azul puede ser ese momento realmente. Marc, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por atender a la gente que nos ve acá. Oye, para terminar, que mucha gente me decía, pregúntale, ¿cuántos tatuajes tienes? ¿Cuándo empezaste con los tatuajes?
y qué significado tiene. O sea, ¿cómo empezó esto? El que se tatúa, ¿lo hace por qué? Y en tu caso. Te voy a decir la mentira más repetida de todos los que tenemos tatuajes, ¿no? Primero es porque me tatúo cosas que tienen mucho sentido, cosas muy importantes para mí, pero luego ya llega un punto en el que ves un salero y te gusta un salero y te voy a decir, no, es que me tatué un salero porque me gustan mucho echarle sal a los tacos o a lo que sea, ¿no? Entonces ya buscas cualquier excusa. Yo empecé en Francia y empecé con 2 tatuajes y mi idea era, me los voy a hacer en la espalda porque así no me los veo, no me canso tanto, ¿no? No me voy a cansar y no me los va a querer quitar, pero pues veme, ¿no? Entre brazos y pecho y espalda y piernas, absolutamente todo. Mi consejo es el que no tiene ningún tatuaje, que no se haga ninguno porque es realmente, te engancha, acabas buscando cualquier excusa. Obviamente mi hijo tiene mucho que ver en los tatuajes, mis experiencias, el fútbol, el balón, el micrófono también, San Feliu de Guíxols, donde nací, Pata Salada, Puerto Vallarta, ¿no? Un poco de todo y acabas encontrando cualquier excusa para tatuarte. Son más de 50 ya, Javier, así que ya ni lo sé realmente cuántos. Abrazo, Omar. Muchísimas gracias. En el camino andamos. Aprecio mucho tu tiempo y obviamente la charla ha sido enriquecedora. Ya verás que te va a llegar mucho feedback. Y yo creo que si yo estuviera ahí en tu DN o si tú estuvieras en Imagen, yo creo que deberías generar un espacio para desdoblar todas estas cosas porque tú eres un puente entre el fútbol europeo de crema y el fútbol de Latinoamérica. Tienes mucho que decir más allá de lo bien que haces el análisis específico de cada jornada. Ahí dile a la bomba que se ponga las pilas. Te mando un abrazo, Marc. Muchas gracias, Javier. Ya ves que también me dan cuerda y no me callo. Eso quizás no sé si es virtud o problema. Se nos pasó la hora volando, pero un auténtico placer. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Mar. Ojalá que pronto nos veamos. Que estés muy bien. Un abrazo. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.